En este video vamos a tratar sobre el relativismo lingüístico, una teoría del conocimiento que tiene sus raíces en el siglo XIX, pero que se fortalece en el siglo XX con el llamado giro lingüístico. Bueno, me voy a basar en el planteo de una autora actual que se llama Lera Boroditsky. ¿tá? Ella es una psicóloga bielorrusa que trata de, brindar, como quien dice, pruebas para sostener el relativismo lingüístico, pruebas empíricas. Me voy a basar en un ensayo de ella que se llama justamente Relativismo Lingüístico y en una entrevista que le hicieron, para ese ciclo de entrevistas del BBVA que se llama Aprendemos Juntos. Bueno, comenzamos. Lo que sostiene esta teoría, el relativismo lingüístico, es que el lenguaje que hablamos, nuestro idioma, determina nuestro acceso a lo real. Dicho de otra manera, lo que sostiene el relativismo lingüístico es que cada lengua, cada idioma, implica una manera específica de ver el mundo, ¿no? de entender la realidad. Como que no hay una forma neutral de pensar y percibir. Siempre se piensa y se percibe en un idioma, ¿no? En español, en inglés, en ruso. Eh, Posiblemente todos aceptarán que no se puede hablar, dialogar, hacer discursos sin la capacidad de pensar, ¿no? Sin la razón, el razonamiento, ¿no? Porque bueno, incluso cuando decimos, estás hablando sin pensar, bueno, lo decimos en un sentido figurado, ¿no? Como una exageración, no lo decimos literalmente, ¿no? Eh, a ver, porque decimos eso, por ejemplo, cuando hay un insulto, ¿no? Una persona insulta a otra y dice, está hablando sin pensar. Bueno, pero en realidad no estaba hablando sin pensar. Si pensó en un insulto, pensó en algo que podía agredir a la otra persona y se lo lanzó a la cara, es porque tenía la intención de agredirlo, de lastimarlo, ¿no? Entonces el insulto siempre es algo que va de un ser racional a otro, ¿no? Entonces, posiblemente después te des cuenta, pensés en otras cosas que no pensaste en el momento, bueno, como que empeoraste las cosas, que no resolviste el problema, que fue poco inteligente lo que hiciste. Todo eso es muy posible, sí, pero sin pensar no fue. Está claro que el insulto, por tomar el ejemplo requiere de premeditación, ¿no? Entonces, no se habla sin pensar. Otra cosa que conviene aclarar acá, pienso yo, es cuando decimos que los loros hablan, ¿no? Porque repiten las frases que nosotros le decimos. Pero bueno, está claro que lo que hace el loro es justamente repetir, ¿no? Es decir, difícilmente el loro entienda el significado de las palabras que está expresando, ¿no? Cuando dice, está rica la papa, no creo que entienda que le está atribuyendo el adjetivo de rico a la comida que está comiendo, ¿no? Y si le decís al loro que eh, tipo identifique cuál es el verbo, cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo de la frase que acaba de decir, eh, no lo va a poder hacer, ¿tá? Porque el loro sí, el loro no piensa, ¿tá? Entonces, como no piensa, no se puede decir que eso que hace es hablar, ¿no? Lo que hace es repetir, ¿tá? Sin entender el significado. Queda claro entonces que no se puede hablar sin pensar, sin la capacidad de pensar, sin el pensamiento racional, ¿tá? Eh, bueno, eso es lo que parece fácil de aceptar. Lo que dice esta teoría, el relativismo lingüístico, es algo hasta un poco más osado sería, ¿no? Y es que no solo que no se puede hablar sin pensar, sino que al revés tampoco. Es decir, el pensamiento está condicionado por el lenguaje, como que eh, el pensamiento, incluso la percepción también, ¿no? El lenguaje incide en la capacidad que tenemos de pensar y en la capacidad que tenemos incluso de percibir, ¿no? Es como que hasta los sentidos de alguna manera están como tocados, condicionados por la lengua, el idioma que nosotros hablamos. Bueno, a ver, ¿esto querría decir que no se puede pensar sin hablar? Bueno, capaz que no tanto, pero lo que sí es cierto es que el pensamiento no alcanzaría, sin el lenguaje, el grado de abstracción que alcanza, ¿no? El grado de desarrollo que alcanza, ¿no? No se puede hacer ecuaciones
sin el lenguaje de la matemática. No se puede pensar en conceptos como la justicia, la belleza, la proporción. No se podría pensar en esas cosas si no tuviéramos un lenguaje. A ver, es como que el lenguaje sería como la escalera del pensamiento, ¿no? Es decir, es lo que le permite elevarse, ¿no? Gracias a las palabras, a las reglas sintácticas, gramaticales, ortográficas, etcétera. Bueno, eso permite hablar de la realidad, y al permitir hablar de la realidad, permite pensarla también, ¿no? Permite, es decir, como permite construir interpretaciones, ¿no? Versiones, teorías de lo real, bueno, permite pensar lo real, ¿no? Y sin la herramienta del lenguaje no se podría pensar tampoco, como decíamos hoy, con el grado de desarrollo que se piensa. No existiría algo así como el pensamiento científico sin el lenguaje, ¿no? Ese pensamiento tan minucioso, tan detallista, bueno, ese grado de pensamiento no existiría sin el lenguaje. Pero a ver, esa escalera para el pensamiento, ¿no? Que es el lenguaje, si bien le permite ascender, por otro lado como que lo limita, ¿no? Lo encorseta, ¿no? Eh, o sea, como que un idioma, un lenguaje específico, vamos a poner por caso el inglés, permitiría que el pensamiento se desarrolle en ciertas cuestiones A, ponerle, ¿no? Pero no le permitiría desarrollarse en otras cuestiones B, ¿no? Suponemos ahora el español, bueno, capaz que el español le permite desarrollarse en cuestiones B, pero no tanto en cuestiones A. Y si tomáramos otro ejemplo, el chino o el alemán permitiría desarrollarse en cuestiones C y no tanto en cuestiones A y B, ¿no? Eh, Podría decirse entonces que el lenguaje es como una especie de mal necesario para el pensamiento, ¿no? Como que lo necesita para desarrollarse, pero inevitablemente se ata a sus reglas, ¿no? A lo que le impone, ¿no? A la reglamentación que le impone ese lenguaje. Eh, Ahí va. Bueno, entonces, pero hasta acá estamos hablando solamente de la relación pensamiento-lenguaje. Pero eso no es todo para el relativismo lingüístico, ¿no? Lo que sostienen los relativistas lingüísticos es que el lenguaje no solo le marca el rumbo al pensamiento, digamos, sino que también se lo marca a los sentidos, a la percepción, ¿no? Dicho de otra manera, es como que captamos la realidad a través de los sentidos y el pensamiento condicionados por el lenguaje, ¿no? Eh, Como que captamos, por ejemplo, los que hablamos en español, captamos la realidad en español. Eh, Incluso la frase de Boroditsky es que cada lengua es una forma de ver el mundo. Incluso hace una comparación muy elocuente y dice que dos lenguas distintas, es decir, dos sujetos distintos mirando el mundo desde dos lenguas distintas, sería como si entraran a una casa un asaltante y un agente inmobiliario. El asaltante cuando entra a la casa lo primero que mira son lugares donde podrían guardar la plata, las joyas, cosas de valor, ¿no? Sin embargo, el agente inmobiliario cuando entra a una casa mira si hay humedad, cómo está la pintura, cómo está el techo, es decir, cosas que al asaltante resultan totalmente indiferentes. Es decir, que cada lengua obliga a los hablantes a fijarse en determinadas características del mundo, en determinados elementos del mundo y no en otros. Bueno, esta autora, Lera Boroditsky, lo que hace es, además de explicar su teoría, brindar una serie de ejemplos, ¿no? Que para ella son como una base científica, ¿no? Como una base empírica. En la entrevista esta que mencioné yo al principio, ella, el primer ejemplo que toma es el del efecto placebo, ¿no? El placebo se le llama así al falso medicamento, ¿no? Cuando muchas veces el médico, a través del lenguaje, del idioma, de las palabras, convence al paciente de que está tomando algo que lo va a curar, ¿no? Es decir, si te tomas esta píldora, este jarabe, se te va a curar tu enfermedad, se va a aliviar tu dolencia, ¿no? Porque contiene tal o cual droga, tal o cual principio activo. Bueno, pero muchas veces esto no es verdad, ¿no? Es decir, con los placebos se hace eso, se convence al paciente de que está tomando el medicamento, y el medicamento que lo va a sanar, pero se le suministra algo así inocuo, ¿no? Es decir, que no tendría por qué producir ningún efecto físico, ¿tá? Sin embargo, en un alto porcentaje de los casos,
al administrarle este falso medicamento, el paciente de todas maneras sana, ¿no? Se le va el dolor que tenía, ¿tá? Es decir, esto estaría probando de alguna manera el poder de la mente, es decir, la mente convencida por las palabras del médico de que lo que está tomando es una medicina, resulta que tiene el poder de curar, ¿no? De sanar, ¿no? Es decir, eh, esto para Boroditsky es una demostración del poder del lenguaje, es decir, no solo, acá no estaremos hablando solo del poder del lenguaje en el pensamiento, en lo racional, en lo psicológico, sino que también a nivel somático, físico, visceral, ¿no? Bueno, otro ejemplo que da la autora como base empírica, digamos, para respaldar el relativismo lingüístico, es el de una comunidad australiana que no tiene en su lenguaje los conceptos de derecha y de izquierda, y que, bueno, entonces señalan todo en base a puntos cardinales, ¿no? Incluso en cosas tan fugaces como tenés una mosca en el zapato noroeste, diría, ¿no? Lo que obliga a recalcular la situación con un pequeño giro de la persona, ¿no? Si ya, donde se pone de otra manera y la mosca se le vuelve a posar en el mismo zapato, ya hay que recalcular todo, ¿no? Es decir, si hablas de esa manera. Bueno, y esto tiene una cantidad de repercusiones en la manera que tienen los hablantes de percibir el mundo, ¿no? En primer lugar, que ellos como que tienen una brújula metida en la conciencia, digamos, ¿no? Todo el tiempo tienen los puntos cardinales presentes, ¿no? Ellos piensan, conocen, sienten al mundo en puntos cardinales, ¿no? Dice que a cualquier niño si le preguntas dónde está el norte, lo hacen correctamente sin dudarlo, ¿no? Con los ojos cerrados igual, ¿no? Y dice Boroditsky que ella ha probado hacer esto en charlas, en cosas con los más distinguidos académicos del mundo occidental y no lo pueden hacer, ¿no? Es decir, dice, cuando pido que cierren los ojos y señalen al norte, todos señalan en una dirección diferente, ¿no? Entonces, esa es como la primera consecuencia, ¿no? Los tipos están orientados todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y la otra consecuencia que señala Boroditsky bueno, de guiarse todo el tiempo mediante los puntos cardinales y sin tener los conceptos de derecha e izquierda, por ejemplo, dice que como que eso repercute también en la idea que ellos se hacen del tiempo, ¿no? Dice, para ellos el tiempo corre siempre de este a oeste, ¿no? Estén en la posición que estén, el tiempo para ellos corre de este a oeste, ¿no? Entonces, a ellos les parece extraño lo que hacemos nosotros, que siempre decimos que el tiempo corre de izquierda a derecha, cuando hacemos una línea de tiempo, ¿no? Y decimos que el tiempo corre de izquierda a derecha y ponemos el lunes más cerca de la izquierda y el viernes más cerca de la derecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, y si nosotros giramos, el tiempo gira con nosotros, ¿no? Es decir, siempre corre de izquierda a derecha, estemos donde estemos, ¿no? Y dice eso a estas personas a esta comunidad australiana como que le parece raro, incluso egocéntrico, ¿no? Hasta patético, ¿no? Que al tiempo gira con vos, ¿no? O sea, ¿quién te crees que sos, no? Es decir, para ellos el tiempo corre siempre de este a oeste. Bueno, otro ejemplo que da la autora para respaldar, ¿no? a su teoría, algo que dice que cada lengua es una forma de ver el mundo, es la diferencia que hay en el ruso y el inglés para referirse al color azul, ¿no? Y cómo eso repercute en la capacidad de los hablantes de esas dos lenguas para percibir y recordar a este color. Dice que en inglés existe, bueno, la expresión blue, ¿no? Para referirse al azul, y que a otros colores que se le parecen, se los nombra como variantes de ese color, ¿no? Por ejemplo, se habla de azul claro y azul oscuro, ¿no? Sin embargo, en ruso dice que hay como dos términos diferentes para nombrar eso que en inglés se llama azul claro y azul oscuro, ¿no? Los términos en ruso serían esto, galuboy para referirse al azul claro y sini para referirse al azul oscuro, ¿tá? Bueno, y lo que ella dice es que esta diferencia en la nomenclatura, digamos, hace que los rusos tiendan a ver a estos colores no como variantes de un mismo color, sino como dos colores distintos, ¿no? En español creo que pasa algo similar a lo que ocurre con el ruso, ¿no? Es decir, nosotros usamos el término celeste para referirnos a lo que en inglés se llama sky blue, ¿no? Es decir, azul cielo sería, ¿no? Y bueno, eso hace que nosotros sientamos al celeste como un color distinto al azul, ¿no? No solo que
que lo pensamos como distinto, sino que sentimos que es un color distinto, ¿tá? Entonces esto es sería como para el autor una prueba más de esto, de que el lenguaje incide en nuestra manera de sentir y percibir la realidad, no solo de pensarla, sino que influye hasta en la percepción. Bueno, y lo que dice la autora es que esto de que se tiende a ver más diferencias o similitudes en las cosas según como las nombremos, ¿no? Como ocurría con el caso del azul en inglés o en ruso, dice que esto también se traslada a otras cuestiones, incluso a cuestiones de índole social, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que toma ella es de los hombres y las mujeres, como cuando hablamos de los hombres tendemos a atribuir un montón, atribuir ciertas características a un montón de seres que son bastante distintos entre sí, pero bueno, si a todos se le dice que son hombres, hay como una tendencia a ver en ellos características similares, y lo mismo cuando a un grupo de seres distintos se le atribuye la característica de ser mujeres. Incluso, y esto es muy interesante, dice que a los objetos, vamos a decir que son sexualizados por el lenguaje, ¿no? Como masculinos o femeninos, también se les suelen atribuir como las características que se entienden propias de ese género, de género masculino, de género femenino, a los objetos, ¿no? Entonces ella pone en su ensayo ahí el ejemplo, uno de los ejemplos que pone es el de puente, ¿no? La palabra puente, que en español es masculino, pero dice que en alemán es femenino. Entonces dice que los que hablan alemán, cuando les preguntan a ver cuáles serían las características del puente, dicen que es elegante, frágil, pacífico, bello. Le atribuye características femeninas. Y sin embargo, en los hispanohablantes, los que hablan español, lo tienden a describir como grande, peligroso, fuerte, robusto, gigante, que son como características que se suele atribuir al varón, digamos, ¿no? Bueno, entonces, de vuelta a lo mismo, ¿no? Como el hecho de nombrar de determinada manera a un objeto hace que tiendamos a percibir unas características u otras en él, ¿no? Y bueno, y en otra cuestión que ya es más, por ahí que toca más hondo en la cuestión social, pone el ejemplo de cuando se distingue lo humano y lo no humano, ¿no? Y plantea el caso de cuando en un informativo escuchó algo así como hay un grupo de inmigrantes, refiriéndose a unos refugiados, hay un grupo de inmigrantes reptando en la frontera, ¿no? Con lo cual se incluye a los inmigrantes dentro de los seres que reptan, ¿no? Como las víboras, ¿no? Y bueno, obviamente esto estimula y justifica el desprecio a esas personas, ¿no? Después justifica el trato poco humano, ¿no? Poco amable que después se les brinda, ¿no? Que bueno, si pensamos en el trato que se les da a los turistas, que también es gente que viene de otro lado, no es nada que ver al que se les suele dar a un inmigrante que viene en carácter de refugiado, ¿no? Ese es el ejemplo de la autora, ¿no? Como esto de nombrar de determinada manera a determinados grupos de personas hace que las percibamos de una u otra manera y desarrollemos tales o cuales sentimientos hacia ellos. Yo pensaba también que esto se puede aplicar al término animal, ¿no? Que a veces es común incluir al ser humano, ¿no? Dentro de los animales, hablar del animal humano, ¿no? Pero a veces no, a veces se habla como, hablemos de las diferencias entre los humanos y los animales, ¿no? Al decirlo así, como hablar de las diferencias entre uno y otro, ya estás poniendo al humano como fuera del grupo de los animales. Y bueno, es obvio que esa distinción, ¿no? Como que aparta al ser humano y bueno, de alguna manera como que justifica por ahí los abusos bueno, que evidentemente tenemos hacia los demás animales, nos dan menos remordimiento explotarlos de la manera que los explotamos. Bueno, nuevamente lo mismo, creo que este ejemplo ayuda a lo que dice la autora, ¿no? A lo que dice esta teoría de que la forma de hablar repercute en la forma que tenemos de percibir las cosas. Bueno, hay otra serie de ejemplos utilizados por la autora para respaldar empíricamente a esta teoría, al relativismo lingüístico. Pero nosotros nos vamos a quedar con esos. Y bueno, lo que sí ahora nos vamos a centrar en una serie de repercusiones filosóficas que tiene esta teoría. Volviendo un poco al esquema que
habíamos estado planteando cuando presentamos las cuestiones principales de teoría del conocimiento. Bueno, ahora vamos a retomar el mismo esquema como para situar qué pasa con el relativismo lingüístico, ¿no? Bueno, esta teoría se opone al correspondentismo, la teoría correspondentista de la verdad, la teoría que sostiene que el proceso de conocimiento se da en este sentido, ¿no? El relativismo lingüístico es de las teorías que considera que el proceso de conocimiento también va en sentido inverso. Es decir, el lenguaje, el idioma, la lengua materna, con su estructura gramatical, sintáctica, etcétera, incide en el pensamiento, en la manera de razonar y llega a incidir en la manera incluso de percibir. Con lo cual queda en duda la realidad del objeto de conocimiento, ¿no? Esto como que queda entre signos de interrogación. Es decir, si a un relativista lingüístico le preguntas, ¿el objeto existe? Quizás sí, contestaría. Ahora, ¿es como yo lo pienso? Y ahí contestaría que probablemente no, porque bueno, yo percibo en primer lugar condicionado por los sentidos, ¿no? Es decir, hay muchas teorías que sostienen que otros animales con otros ojos, con otros sentidos, perciben distinto, ¿no? De todas maneras, eso no es lo que subraya el relativista lingüístico, ¿no? Lo que subraya el relativista lingüístico es que nuestra capacidad de percepción está condicionada por el idioma, por el lenguaje. No hay una percepción plenamente objetiva, sino que el sujeto, su lenguaje, la cultura que incorporó, ¿no? Incide en cómo va a percibir. De manera que creer que la realidad, ¿no? Que la realidad es como yo la percibo, creer que yo tengo un acceso privilegiado a la verdad, bueno, es caer en lo que Boroditsky, por ejemplo, llama realismo ingenuo, ¿no? Es un concepto bastante antiguo, pero bueno, que ya lo usa. Es un realista porque afirma que existe la realidad y es ingenuo, ¿no? Porque considera que su interpretación de lo real es la verdad absoluta. La ingenuidad estaría acá en creerle ciegamente a los sentidos y a toda mi capacidad de conocimiento. Si yo lo percibo así es porque es así. Si mis ojos me los muestran así es porque es así. Ahí estaría la ingenuidad, en creer ciegamente en los sentidos, en las razones, etc. ¿No? Es como, digamos que el realista ingenuo no se permite el beneficio de la duda, ¿no? Y bueno, obviamente puede ser víctima de un dogmatismo muy peligroso porque se cierra en su opinión. En cambio, para el relativismo lingüístico, ese conocimiento del objeto está condicionado por las estructuras gramaticales, sintácticas, etcétera, de esa lengua, ¿no? Es decir, que el conocimiento obtenido no es absolutamente objetivo, ¿no? Tiene mucho de lo que el sujeto le pone para poder hablar de ese objeto. Por ejemplo, cuando se va a hablar del vaso, ya al vaso se lo va a ubicar dentro de las cosas que sirven para beber, ya está incluido el concepto de beber. También lo podríamos ubicar dentro de lo que son los utensilios de cocina, o sea que ya para catalogarlo al vaso como utensilio de cocina precisamos el concepto de utensilio, el concepto de cocina. Es decir, que cuando vamos a conocer algo, vamos a ver qué es algo, vamos a buscar que eso nuevo encaje en los conceptos que ya tenemos, ¿no? Los conceptos que ya nos proporciona el lenguaje. Por eso es que a lo que viene afuera, nosotros no lo aprendemos de forma neutral, sino que le damos como ya la impronta que tenemos, la impronta mental que tenemos condicionada por el lenguaje. Bueno, y así ocurre con otros conceptos, no solo con el vaso, por ejemplo, con los objetos así inanimados, sino con otros conceptos sociales, ¿no? Al percibir una persona, ya se le adjudica una palabra para su género, otra para su raza. A partir de su vestimenta se le adjudican palabras para valorar su situación estética y social. Decimos que es hombre, mujer, trans, decimos que es lindo, que es feo, que es pobre, que es rico. Bueno, pero el tema es que no somos nosotros los que inventamos el significado de esas palabras. El significado ya lo aprendimos junto con todas las otras palabras del lenguaje, el lenguaje de nuestra comunidad, de nuestra aldea, ¿no? Entonces, nosotros llevamos en la mente, antes de conocer, ya llevamos todos esos prejuicios implícitos en el lenguaje, ¿no? Y las palabras que atribuimos a las personas que percibimos, aunque no las pronunciemos, determinan la idea y los sentimientos que nosotros vamos a proyectar sobre esa persona. Como en el caso mencionado por Broditsky de cuando se decía que había inmigrantes reptando la frontera. Bueno, en definitiva,
el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la verdad tiene mucho de subjetivo, ¿no? De lo que el sujeto le pone porque lo aprendió con el lenguaje de su comunidad. Estamos como muy predispuestos por el lenguaje a encontrar determinadas cosas en lo que se nos presenta como real, ¿no? No hay un acceso objetivo, neutro, absoluto a lo real, ¿no? Todo es relativo al lenguaje, ¿no? Y bueno, y por eso el nombre de esta teoría es relativismo lingüístico. Bueno, pasemos en limpio cómo se posicionaría esta autora frente a las 4 preguntas que hemos tomado como guía del curso. Frente a la primera pregunta, ¿existe un mundo real al que podemos conocer tal cual es? Bueno, esta autora mantendría una postura irrealista. Es decir, no niega que exista el mundo, no niega que lo podamos conocer, pero sí dice que ese conocimiento que tenemos del mundo está en gran medida condicionado por la lengua, es decir, por el idioma, la lengua materna que tiene el sujeto de conocimiento, ¿no? Por la lengua y, bueno, otros factores culturales también, ¿no? Entonces, no niega que exista el mundo, no niega que exista la experiencia, pero sí por ahí cuestionaría que nosotros podemos conocer el mundo tal cual es, porque, bueno, en ese conocimiento que tenemos del mundo inciden las estructuras lingüísticas y culturales del sujeto. Frente a la pregunta, ¿qué es lo real? Bueno, sería difícil imaginar una respuesta a esa pregunta para cualquier irrealista. Así que pasamos a la otra pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? Bueno, esta autora no niega que haya una experiencia, no niega que haya un mundo real que nos genera determinadas percepciones. Hay una experiencia, pero esa experiencia es, como hemos dicho, interpretada desde las estructuras lingüísticas y culturales del sujeto. O sea que el origen del conocimiento sería la experiencia y las estructuras lingüísticas y culturales que interpretan esa experiencia. Frente a la última pregunta, si se puede conocer una verdad absoluta, diría que no. Es decir, lo que se toma por verdad no es algo absoluto, sino que es algo relativo. Es decir, hay una manipulación de lo que se percibe de la experiencia hecha por una mente que a su vez es estructurada por el lenguaje. Entonces, lo que se tiene por verdad es algo relativo, ¿no? El nombre de esta teoría es relativismo lingüístico, haciendo alusión a eso, a que la verdad es algo relativo en gran medida al lenguaje que tiene el sujeto de conocimiento. No se puede decir entonces que la verdad es algo absoluto.